resucitaría. Ella esperaba y mientras todos dudaban. ¿Cómo te llamas, hijo? Juan Bosco. Recuerda siempre que nadie es huérfano en este mundo porque Dios es nuestro Padre. Ten, te lo dejo. Así te recordará que no estás solo, Juan. Oye, tú eres un hombre inteligente, Juan. Podrías apuntar más alto, lo sabes, ¿verdad? Lo único que de verdad me interesa es dedicar la vida a esos chicos. Ayudar a los jóvenes marginados puede aportarte mucha alegría, pero también mucho dolor. La muerte de Domingo me ha hecho comprender que el Señor me pide que funde una congregación que un día permitirá que los chicos sigan adelante. Don Bosco, desde ahí arriba podré ver a mis amigos. Sí, claro. Qué bonito. Veo tanta luz. Era bueno y generoso, siempre ayudando a los demás. Era el mejor de todos nosotros. Era un santo. Por eso nos lo envió el Señor, para que pudiéramos seguir su ejemplo. Pero ¿cómo lo hacemos ahora que ya no está? Si seguimos su ejemplo, Domingo seguirá con nosotros, en nuestras acciones y en nuestros corazones. No es cierto que le hayamos perdido. La muerte no es el fin, sino el inicio de la vida eterna. ¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús? No. Bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan. Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan. Quiere decir amar, amar, amar siempre. Incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Hola. Hola, guardias. Qué listo el cura. Primero conquista a los chicos y ahora quiere conquistarnos a nosotros. Venga, si fuera un general, nosotros también estaríamos dispuestos a morir por él. Aquella noche va a dormir con el presentimiento de tener un sueño horrible y para evitarlo trata de pasar la noche despierto, sentado en la cama y reclinado sobre la almohada. El cansancio era más fuerte que su decisión. Apenas pasan unos minutos, se le presenta el personaje misterioso que le servía de guía en todos sus sueños. «Levántate y sígueme», le dice con una voz imperiosa. Aunque no con muchas ganas, Don Bosco sigue al personaje a través de una estepa inmensa que desciende imperceptiblemente. Finalmente, llegan a un amplio y cómodo camino, siempre en declive, a cuyos lados crecen innumerables plantas de rosales en flor.
improvisadamente ve llegar grupo de jóvenes, entre los cuales algunos del oratorio. Habían venido fascinados por el magnífico camino. Las sorpresas comienzan cuando de vez en cuando ve que algunos jóvenes se resbalan y caen sobre el pavimento misteriosamente, siendo arrastrados como por lazos invisibles hacia el extremo del camino. Buscando la causa de aquellas caídas, el guía le hace notar la presencia de unos lazos sutilísimos tendidos a diversa altura. Observando con más atención, se da cuenta que tanto los lazos como las armas para destruirlo tienen escrito un nombre. El guía se le acerca inmediatamente y le pregunta: ¿entiendes de qué se trata? Perfectamente, responde don Bosco. Es el demonio que tiende sus lazos para arrastrar a mis jóvenes al infierno. Don Bosco coge rápidamente uno de los lazos y trata de hacer fuerza, pero se da cuenta que una fuerza superior lo arrastra violentamente hacia el extremo del camino. Puede ver a un horrible monstruo que con las grandes uñas aferra fuertemente los extremos de todas las cuerdas. Al verse en peligro, recita el Ave María y hace la señal de la cruz, quedando así libre como por encanto de aquel lazo que lo aprisionaba. Prosiguiendo el camino, ve don Bosco que aquel hermoso camino había desaparecido para ser reemplazado por un sendero angosto y cubierto de espinas. Mientras avanzan más, aquel sendero crece en dificultad hasta reducirse a unos cuantos centímetros, rodeados por altísimas rocas y hondos precipicios. Don Bosco comienza a sentir temor, pero solo el bien de sus jovencitos lo convence a seguir adelante. Al fondo del oscuro valle, una visión macabra se presenta ante sus ojos. Se delinea la silueta de una inmensa fortaleza, de donde escapan resplandores de sangre entre densas nubes de humo de un color extraño. En ese preciso instante, un joven de aspecto desesperado desciende en un vuelo desgarrador por el camino recorrido por don Bosco. Choca como un bólido contra el portón de bronce, el cual se abre inmediatamente, y después de aquel se abren otros 100 y 1000 portones, todos en la misma dirección. Todavía se oye el eco de los 1000 portones cuando otros 3 jóvenes se precipitan de la misma forma que el primero. Y detrás de aquellos, una escena singular. Un jovencito empujado sin piedad por otro de la misma edad penetra a grandísima velocidad los 1000 portones de bronce. El guía dice a don Bosco: ¿quieres saber cuáles son las 3 causas principales de la condenación de los jóvenes? Malos compañeros, malas lecturas, malos hábitos. Era ya tan grande el número de los que pasaban por aquel tétrico corredor que en cierto momento permanecieron abiertas las 1000 puertas. El guía invitó a don Bosco a hacer el recorrido hasta llegar a la última puerta. Era la más resistente y la más baja. Una inscripción a grandes caracteres revelaba el enigma que encerraban aquellas murallas gigantescas. Los malvados irán al fuego eterno. En ese preciso instante se oye el agudísimo grito de un joven del oratorio, y don Bosco lo ve precipitarse en aquel cráter de fuego. No había apartado todavía la vista de aquel desgraciado cuando oye otro grito semejante y ve repetirse con otro joven la misma escena. Y después de esos 2, otros muchos que no conocía, todos permanecen en estado incandescente y como estatuas, adoptando la misma posición que tenían al momento de caer. Muy por encima de aquel cráter, como a través de un grande cristal, los condenados pueden ver las multitudes de bienaventurados a los cuales han despreciado mientras estuvieron en la tierra. Luego,
Lo conduce a un grande salón en cuyo fondo se encuentran varios portales dispuestos en la misma dirección y que tienen las entradas cubiertas con elegantes cortinajes. Cuando el guía recorre el primer cortinaje, Don Bosco ve a algunos de sus jóvenes que parecían buenos, pero que debido a las malas confesiones y a la falta de propósito firme, se encontraban en aquel lugar de suplicio. Al recorrer la tercera cortina, pudo contemplar el espectáculo de los desobedientes. En la parte superior de la entrada estaba escrito: raíz de todos los males, y el guía le hace notar que ha sido la desobediencia la que ha arruinado a Adán y a Eva, y que continúa arruinando a la humanidad. En otra caverna, Don Bosco ve la escena desgarradora de los remordimientos, personificados en los animales más horribles y asquerosos. Emprenden el viaje de regreso, pasando una a una las 1000 puertas de bronce, hasta llegar a la última. Cada una distaba 1000 millas de la siguiente. Ante las insistencias del guía, Don Bosco toca la 1000ª puerta, la más lejana del fuego del infierno. No lo hubiera hecho. Un grito de dolor escapa de su garganta y se despertó. Tenía la mano hinchada por la quemadura y la tuvo que curar por varios días, hasta que se le cambió completamente la piel de la palma de la mano. Don Bosco tuvo un sueño profético que reveló el futuro de la iglesia, una feroz batalla en el mar, una nave en peligro y 2 misteriosas columnas que la salvarían. Pero, ¿qué significa esta visión? El 30 de mayo de 1862, San Juan Bosco contó una visión sorprendente. Vio un inmenso mar agitado por la tormenta. En medio de las olas, una gran nave, la iglesia, era atacada por barcos enemigos armados con cañones, fusiles y libros que intentaban hundirla. A su alrededor, pequeñas naves intentaban defenderla, pero la batalla era feroz. Entonces, en el horizonte aparecieron 2 enormes columnas. En la primera, la Virgen con la inscripción Auxilio de los cristianos. En la segunda, una gran hostia con las palabras Salvación de los que creen. El Papa, capitán de la nave, intentó dirigirla hacia las columnas mientras los enemigos redoblaban sus ataques. Pero cuanto más se acercaba, más fuerte era la batalla. De repente, el Papa cayó herido. Luego, fue atacado de nuevo y murió. Parecía el fin, pero en ese momento, un nuevo papa fue elegido y logró anclar la nave a las 2 columnas. En ese instante, los enemigos huyeron y la tormenta se calmó. La iglesia había resistido. Don Bosco explicó que las 2 columnas representan la Eucaristía y la Virgen María, los pilares que sostienen nuestra fe en tiempos de crisis. ¿Y tú, estás anclado a ellas? Cada ciudad, más allá de sus calles, edificios y paisajes, guarda espacios que parecen haber sido creados no solo con manos humanas, sino con el alma de su gente. Son lugares donde el ruido del mundo se silencia, donde lo cotidiano se transforma en sagrado y donde la fe, muchas veces invisible, se vuelve tangible. Lugares que, sin necesidad de palabras, narran historias de esperanza, gratitud, dolor y redención. En Guayaquil, ciudad de contraste y colores, de ritmos agitados y espíritus resilientes,
también existen esos rugidos de calma que invitan a detenernos por un instante. En medio del bullicio urbano y del ir y venir a diario, hay espacios que nos recuerdan lo esencial, la búsqueda de significado, la necesidad de creer, de pertenecer, de elevar una mirada al cielo en medio de la incertidumbre. Estos lugares no solo son templos, son testigos silenciosos del paso del tiempo, de generaciones enteras que han depositado allí sus plegarias, promesas y agradecimientos. Son faros espirituales que iluminan no solo por su belleza, sino por la fe que los habita. Este documental nace del deseo de redescubrir uno de los espacios que, aunque muchas veces lo vemos desde afuera, encierra una riqueza espiritual, histórica y cultural invaluable. A través de sus muros, de su arte, de su gente y de sus símbolos, exploraremos una de las joyas del catolicismo en nuestra ciudad. Un lugar donde cada rincón tiene algo que contar y donde la devoción se siente viva, palpitante, real. Acompáñanos en este recorrido para descubrir no solo la arquitectura, sino el alma de un sitio que representa mucho más que una iglesia. Representa un legado de fe, una tradición que se mantiene firme en el corazón de Guayaquil, el Santuario María Auxiliadora.